Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Todo llega a su fin y bueno, llegamos al final de este libro de Dios a los hebreos, animándoles. Es un libro que anima a los suyos, a los cristianos, a ir adelante a pesar de. Hermano, la vida cristiana es así. Vamos adelante a pesar de. Vamos a contracorriente. El viento no es favorable. Desde que el Señor instituyó la iglesia y la iglesia comenzó, el viento nos es contrario, como aquellos que estaban en la barca, pero el Señor es el mismo, es lo que estuvimos viendo, y nos tenemos que armar de esta manera de pensar. A veces esperamos que todas las cosas se solucionen, cuando todo esté más o menos allí, bueno, vamos a avanzar. Bueno, hermano, la idea es que podamos avanzar a pesar de problemas personales, problemas de iglesia, distintas cosas. No esperemos el que todo esté en orden. Bueno, el otro día estábamos ya finalizando el capítulo, habíamos visto el verso 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, en el verso 7 habla de los que ya no están. Acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra de Dios. Ya no están con el Señor. Pero ahora habla de los que sí están. Y hermano, decíamos que si queremos ayudar al pastor, lo mejor que podemos hacer es orar por él y seguir las indicaciones que nos dan. Cuando yo era chico, llegaba el Día de la Madre y la pregunta es, mamá, ¿qué querés que te regale? Y mamá me decía, portate bien. Ya con eso era suficiente. Mi mamá no esperaba otra cosa de mí que me porte bien. Decíamos que obedecer a los pastores no es literalmente obedecer la palabra de Dios. En ese caso estamos obedeciendo lo que está escrito para el pastor, para el otro, para todos. Es obedecer las indicaciones que nos dan, las designaciones que a veces se hacen, que entra tanto problema en la iglesia, por qué a él o a ella le dieron esto y a mí no, y por qué cambiaron los horarios, y por qué esto, y por qué ahora lo hacemos así, y por qué vamos allá, por qué vamos acá. Bueno, en todas esas cosas que son directivas del servicio, se espera, hermano, nuestra colaboración, que ayudemos al pastor, orando por él o por ellos y ayudándole con nuestro granito de obediencia, aunque no estemos de acuerdo. Yo escuché muchas veces, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, hermano, no se espera el acuerdo, se espera la obediencia de cada uno de nosotros. Finalmente, el verso 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. En Filipenses capítulo 2, verso 13, dice Pablo que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer hacer determinadas cosas y el poder hacerlas por su buena voluntad. ¿Qué significa esto, hermano? Que acá lo que se necesitan son personas dispuestas, nada más. Dios produce, Él produce el querer, el deseo de servir, de hacer determinadas cosas para el Señor, y también el hacer, el poder llevarlas adelante. Es una gracia de Dios. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto, donde quiera que Dios obre estas cosas. No se busca gente brillante, se busca gente dispuesta a realmente ponerse como se puso Pablo en las manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto. Tengo temores, obviamente, limitaciones, pero estoy dispuesto. Producí en mí el querer. Despertá mi corazón para determinadas cosas y heme aquí, envíame a mí, como dijo aquel profeta Isaías en el capítulo 6. El querer y el hacer, hermano, Dios corre con los gastos. Ese es el compromiso. Dios corre con los gastos de todo tipo, no solamente los económicos. Toda necesidad, Dios corre con todos los gastos que aquel querer y hacer que produzca en tu vida se ha llevado a cabo. Nadie es soldado a sus propias expensas, dice la Biblia. Ningún soldado se compra las balas para ir a combatir. Todos aquellos que sirven al Señor de determinadas maneras, Dios produce el hacer, el querer y provee de todo lo necesario para que eso pueda ser llevado adelante.
¿Qué es lo que se necesita? Bueno, corazones dispuestos que quieran vivir la experiencia. Es una experiencia de fe. No todo el mundo se anima, pero Dios cumple, y muchos son los testigos que así se puede afirmar. Termina diciendo el verso 22, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Saludaos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Terminó la carta. Estos versículos apoyan el punto de vista de muchos hermanos que dicen que esta carta, libro, la escribió el apóstol Pablo. Está hablando de Timoteo, dice nuestro hermano Timoteo, ya está libre. Bueno, si viene yo voy a ir con él. Y saluda desde Roma. Los de Italia os saludan. Esta carta aparentemente se escribió en Roma y fue enviada a los hebreos. Bueno, esto apoya un poco la idea de que el autor es Pablo, aunque es un tema discutido, lo sabremos solamente cuando estemos con el Señor. Mi querido hermano, como hemos terminado ya la lectura, yo quería invitarte a hacer un breve recorrido a través de todos estos jueves que vimos, todos estos capítulos. No los vamos a leer todos, quédate tranquilo. Vamos a sacar uno o dos de un capítulo y poder repasar cosas que hemos visto jueves tras jueves. No sé cuántos jueves nos llegó la carta, pero se ha llevado unos cuantos. Y bueno, yo aparté tal vez los más significativos, conocidos, y toda la palabra de Dios es significativa e importante, pero el verso 1 del capítulo 1 comenzábamos diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, habíamos visto que ningún sumo sacerdote se podía sentar en el lugar santísimo, no había sillas en el lugar santísimo, tenían que permanecer de pie, oficiar de pie. Bueno, el Señor entró en el santuario no hecho de manos, entró en el mismo cielo por vos y por mí, terminó la tarea de tu salvación y de la mía y se sentó a la derecha del Padre. Pero me llamó siempre la atención esta progresión del versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y esta es la revelación mayor. El ministerio profético duró aproximadamente del 800 a.C. hasta el 400 a.C. 400 años, muchas gracias, en que los profetas de Dios hablaban al pueblo de Dios, tratando de hacerlo volver, animando 400 años. Llegó un momento ahí en el libro de Malaquías donde ya Dios no habló más, y por 400 años de silencio no volvió a hablar. Hermano, 400 años son 20 generaciones. 20 generaciones, 4 siglos. Nuestra vida dura apenas 80. Por 4 siglos les habló. Dice el Señor, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, hasta que en el libro de Malaquías el ministerio profético se cerró. Vinieron 400 años de silencio. Hermano, el silencio muchas veces es desesperante. A veces nos acostumbramos a que nos hablan, se nos hace como un ruido, dicho con todo respeto, ¿no? Como cuando apagan un motor, era el motor, ¿no? Ya se me había hecho un ruido. A ellos la palabra de Dios se les había hecho un ruido. Dios le dice al profeta Ezequiel, mira, vos andá, no te van a escuchar, te van a escuchar como un cantor de amores, se van a entretener con vos, se le va a hacer como una canción repetida. Yo en mi experiencia personal, hermano, digo, uno va perdiendo la sensibilidad. A veces leemos cosas que son tan fuertes, tan importantes, y como que ya perdemos la dimensión de lo que dice tantas veces que lo hemos escuchado. Estamos lejos de aquella palabra del profeta que decía, oí tu palabra y temí.
Se nos ha hecho un poquito canción la palabra de Dios y como algo que nos acompaña, como quien prende la radio y la radio acompaña. Dios no es la radio que acompaña. Dice el Señor, oíd tierra, porque habla Jehová tu Dios. Oíd tierra, habla Jehová tu Dios. Debiéramos hacer, bueno, en un momento les hizo silencio, y los silencios son muy elocuentes también. Son elocuentes las voces y son elocuentes los silencios, más cuando se hacen prolongados. ¿Cuántos habrán pensado, Dios se derivó de nosotros, no nos habla más? 400 años. ¿Y quién rompió el silencio, como se dice ahora, no? Rompió el silencio, fue un merengano, rompió el silencio aquel otro. Rompió el silencio Juan el Bautista diciendo a todos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de 400 años de silencio, Dios rompe ese silencio a través de este profeta que dijo el Señor, ninguno es superior a él. De todos los profetas nacidos de mujer, él es el mayor. Bueno, el Señor estaba abriendo el camino para su propio Hijo con Juan, pero atrás llega el Señor, Dios en persona, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, de muchas formas, hoy nos habló por el Hijo. Hermano, el Señor dio a conocer al Señor, a Dios, diciendo que me vio a mí, vio al Padre. Es la revelación mayor. Este tiempo es la revelación mayor que nadie ha tenido en la historia, como tuvo la Iglesia, donde el mismo Dios se encarna para hablarte a vos y a mí. Por eso lo tenemos que escuchar, no como la radio que ya está prendida, que bueno, a ver, un poquito ahora, pongo una música. No, tenemos que rogar, Señor, devolverme la sensibilidad del corazón. Yo la voy perdiendo, hermano, con los años. Yo te aseguro que la voy perdiendo, por varios motivos, por la cantidad de años, por el deterioro, por la vejez, por muchas cosas. Uno se habitúa, no es normal. ¿Quién te va a hablar? Dios te va a hablar. ¿Cómo tendríamos que prestar atención, no? Y a veces se está leyendo el texto y estamos navegando, vaya a saber por dónde, y el inconsciente dice, ya lo conoces, ya lo conoces, ya lo conoces, ya lo conoces. Por lo tanto, somos sin fruto, termina, nos vamos y bueno, acá no quedó nada. ¿Qué decía el capítulo 2? Bueno, un solo versículo. Dado que Dios habló, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Uno de los problemas del pueblo de Israel, dice Dios, con los oídos oyen pesadamente. Por eso el Señor decía que tiene oídos para oír, oiga. Dice, pero todos tienen oído. No, hermano, tener oreja no significa ser oído. Hay gente que tiene unas orejas hermosas y no escucha absolutamente nada porque el oído lo tiene estropeado. Una cosa es tener oreja, otra cosa es tener oído. Una cosa es tener oído y otra cosa es tener oído para lo que Dios dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El deslizarse es algo progresivo, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. A veces cuando vemos algo se cae, se cayó. En la vida de los hijos de Dios, las caídas no se producen de un día para el otro. Normalmente hay un deslizamiento paulatino, se desliza despacito, hasta que en un momento se cayó de la superficie, se rompió. ¿Sí viste lo que le pasó? Nunca es de la noche a la mañana. Hay un proceso donde escuchó, no puso atención, volvió a escuchar, no puso atención. Al no poner atención, que son luces amarillas, que nos preservan diciendo peligro, como el semáforo, ¿no? Hay que tratar de no cruzar con la amarilla, porque el que viene por la otra ve la misma amarilla y los dos tenemos la intención de cruzar. Pero en la vida espiritual, cuando Dios enciende la amarilla a través de su palabra, hay que prestar atención con más diligencia, más diligencia. Yo no sé cuánta diligencia le ponen cuando escuchás o estás esperando que la reunión termine para echarlo un poco en la puerta. Corre por tu cuenta. Yo me tengo que preocupar por mí, escuchar, ser diligente, porque nos vamos deslizando. Es muy difícil mantener el curso a través de las décadas. Es muy difícil. Por eso hay tanta gente que nos llega al final de la carrera cristiana. Nos deslicemos. Dios quiera que no. Que Dios sensibilice nuestros corazones, que no nos dé lo mismo escuchar la palabra de Dios que escuchar a Luis Miguel. Dice, ¿por qué Luis Miguel? Porque es un cantor de amores, Luis Miguel. Canta bien, pero no le mueve la aguja a nadie, ¿no?
Bueno, a veces las cosas de Dios se transforman en eso, un ruido evangélico. Gente que se ha pasado años y años en un ruido evangélico. Ya se le hizo como una canción, ya la conoce, ya sabe lo que viene, después ese versículo viene el otro, le lee la mitad, sabe cómo termina, pero en su vida no produce absolutamente nada. Y esa persona se desliza, hasta que un día se cae y es grande su ruina. No decimos, ¿cómo pasó esto? Fue paulatino. Desatendió un montón de llamados de atención que fueron de Dios. En el capítulo 3 vamos a leer el verso 12 al 19. Dice el verso 12 del capítulo 3, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, dice que a Israel la palabra de Dios no le aprovechó porque no fue acompañada de fe. No le aprovechó. 4 siglos permanentemente siervos de Dios, hablándole al pueblo. Algunos los mataron a pedradas, a otros los cortaron por la mitad, a otros los prendieron fuego. No solamente que no los escucharon, los mataron. Por eso lloraba el Señor sobre Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Y la palabra que ellos guardaban, la Torá y la ley y los profetas, no les sirvió absolutamente de nada. Dice Corintios, de los más de ellos no se agradó Dios. Hubo corazón malo de incredulidad. A veces nos habituamos a esto, ¿no? Es como si Dios nos tuviese que dar permanentemente prueba. Y hermanos, Dios no le tiene que dar prueba a nadie. A muchos de nosotros ya nos ha dado suficiente cantidad de pruebas, como que ya no preguntemos más, como decía el pueblo cuando salió al desierto. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿A qué salimos al desierto? ¿No había cementerios en Egipto? ¿No había cebolla? ¿No había ajo? Las cosas que comíamos. ¿Y cómo vamos a comer en el desierto? Bueno, a veces el corazón se habitúa a ese tipo de cosas, a tomarle examen a Dios todo el tiempo, como si nos tuviese que demostrar a cada rato que Dios está. Hermano, Dios está y muchas veces guarda silencio para que tu alma y la mía sepa que aunque guarda silencio no está ausente. Una cosa es que guarde silencio, otra cosa es que esté ausente. Dios no está ausente ni en tu vida ni en la mía, solamente que hay momentos en que guarda silencio. Y espera de nosotros que en esos silencios sigamos confiando. Yo aprecio muchísimo cuando la palabra de Dios me habla, y te confieso que hay mucho tiempo a veces que pasa que esto no ocurre. Y eso me perturba un poco, ¿no? Yo quiero que la palabra tenga un fruto en mi vida. Dios a veces guarda silencio y está esperando que nosotros sigamos confiando que una cosa es estar en silencio y otra cosa es que se haya ido. Recién nos leía el hermano que presidía, no te dejaré, no te desampararé. Pero a veces nos parece que el tiempo es mucho. Salmo 40 dice, Dios mío, no te tardes. Estaba en un pozo, un lodo cenagoso. Es imposible salir, por más que pataleas, te enterrás hasta la cintura, nadie tira una soga de arriba, ves que el sol se va poniendo y dice, Dios mío, no te tardes. A veces sí me parece que el Señor se fue, que me desechó, que ya no escucha mi oración. Bueno, no sea, hermano, que haya entre nosotros este tipo de corazón. Que seamos hombres y mujeres de fe. Decía Job, aunque él me matare, yo en él esperaré. Y no la estaba pasando bien. No estaba de shopping, Job. Había enterrado 10 hijos, había perdido todo lo que tenía, había perdido la salud. Con todo y con eso y los amigos que lo afligieron, en un momento dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Yo quisiera esa fe, hermano, para mí. Cuando hay silencio de Dios, cuando no hay sol, cuando no hay estrellas. En Hechos 27, por varios días en ese naufragio, no vieron ni sol ni estrellas. Y el mar embravecido, en un momento Pablo dice, perdimos la esperanza de conservar la vida.
sentimos como que ya no escucha más, que Dios se fue. El salmista decía, ¿se habrán terminado sus misericordias? Y bueno, hermano, está la promesa que no. Y nosotros tenemos que honrarle con fe. Un versículo más en el capítulo 4, el 14 al 16. Hermano, si alguno en vez de teléfono tiene la Biblia y no lo tiene marcado, porque en el teléfono no se puede usar el resaltador, márquelo estos versículos. Y después lo podés repasar en tu casa en distintos momentos. El 4, del 14 al 16, dice, por tanto, por todo lo que se había dicho antes, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acá dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermano querido, no dejemos de confiar, no bajes los brazos. Aquel que comenzó la buena obra, dice Filipenses capítulo 1, verso 6, aquel Dios que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y tenemos a alguien que nos entiende. El sumo sacerdote antiguamente hacía su trabajo y no hablaba con la gente. Y a veces nosotros decimos, pero bueno, ya fracasé tantas veces, y bueno, voy a bajar los brazos. Me voy a volver a donde estaba antes. A veces hay hermanos que están evaluando volver al mundo que no les dio nada, que los lastimó, y lo están manejando como una opción. De hecho, muchos se apartan. No, hermano, acá nos anima a permanecer, porque tenemos un sumo sacerdote, que es el Señor, que se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, tenemos quien nos entienda. Dios conoce mi camino, decía Job también. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como loro. Hermano, Dios nos conoce, Él se acuerda que somos polvo, lo dice el Salmo 103. Dios se acuerda que somos tierra y no nos deja y no nos desampara, aun cuando fracasamos. Somos nosotros los que nos cansamos de nosotros mismos y decimos, bueno, no, esto ya no tiene solución. Y empezamos así la caminata como los de Maús, ¿no? Bajito, bajito, el Señor se murió, esto no va, Pedro se volvió a pescar, los demás se fueron con él, los de Maús ya venían, se estaba oscureciendo, sé que iban a comer algo, y el Señor se murió. Hermano, el Señor no se murió. Y te entiende, y me entiende. Por tanto, retengamos la profesión de nuestra fe. No bajes la bandera, no apagues tu voz. Hablemos a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, porque el Señor nos sostiene y los comprende. Tal vez el capítulo 6, el verso es el más conocido. Capítulo 6, verso 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, Dios no se olvida. No se olvida de tu trabajo, no se olvida de tus oraciones, no se olvida de tus necesidades, no se olvida de las mías. No es injusto. El diablo muchas veces lo presenta como injusto, por eso le dijo a Eva, bueno, lo que pasa que él no quiere que ustedes sean como él. Si ustedes comen de esta fruta, ustedes van a ser como él. Mira, Dios no quiere que vos la pases bien, Dios, pero me tiene en penitencia. Bueno, hermano, hay momentos de silencio, dijimos antes, hay momentos de prueba, hay momentos difíciles. Este año en particular, para muchos de nosotros en Pueyrredón, fue un tiempo muy difícil, donde más de una vez preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y está en el lugar de siempre, pero no lo experimentamos y pasamos algunas tormentas que prácticamente hicieron zozobrar nuestra fe. Y a lo mejor te está pasando.
y parece que Dios se olvidó. Hermano, Dios no se olvida. Dice, ¿olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré. Porque ¿qué es lo que había dicho Jerusalén? El Señor se olvidó de mí. Y dice el Señor, después de esto, yo en mis manos te tengo esculpida. Hermano, tu nombre y el mío están en el pectoral del sumo sacerdote que es el Señor, también están en sus manos y en sus pies. El Señor conserva hoy en gloria las marcas en los pies y en las manos. Y no se olvida. Y no se olvida de todo lo que trabajaste y del amor que pusiste en lo que hiciste. No se olvida. Es más, dice que lo va a recompensar alguna vez. A mí no se me cruza por la cabeza. No lo puedo imaginar. Que Dios dé corona, lo dice la palabra de Dios. Pero no lo puedo imaginar. Ya será el milagro que estemos ahí. Es suficiente. Ya es suficiente. Sin embargo, bueno, está la promesa. El capítulo 7, el verso 22 al 25, aquellos que siguen con la lectura, dice el 22 del capítulo 7, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, el Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué palabra más hermosa, ¿no? Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, el Señor intercede por vos y por mí delante del Padre, el Espíritu Santo también, pero el Señor intercede delante del Padre por vos y por mí. La carta de Filemón es una carta hermosa, es una carta personal del apóstol Pablo a Filemón, y dice a favor de Onésimo, si en algo te defraudó o te debe, ponelo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Y cuando leo esas líneas, es como si el hijo le dijese al padre, mira, si en algo te defraudó o te debe, ponelo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y vaya si lo pagó, hermano. El Señor pagó hasta el último de tus pecados y de los míos, del primero al último. Si en algo te defraudó, te debe, y yo me pongo en la lista, hermano, lo defraudé al Señor y le debo, las dos cosas. Ponelo a mi cuenta. Y Dios lo puso en la cuenta del madero lo puso. Por tanto, hoy el Señor intercede por vos y por mí. Decía Job en su crisis, ¿quién me diera que me oyese? ¿Quién me diera que me oyese? En un momento llegó a enloquecer. No es para menos, ¿no? Se le murió la familia, perdió todo, se rascaba con un pedazo de laja. ¿Quién me diera que me oyere? Bueno, hermano, el Señor intercede por vos y por mí. De esa manera, ¿no? La cuenta está paga. Señor, al Padre, el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, dice la Biblia, gemidos que no se pueden describir. De esa manera intercede por vos y por mí. Eso es lo que debería hacer el sacerdote. El sumo sacerdote tendría que hacer eso. No lo puede hacer al nivel que lo hace el Señor Jesús en la misma presencia de Dios. Y el Espíritu Santo con gemidos que no se pueden explicar, hablándole a favor tuyo y mío, hablándole al Padre, que obviamente conoce todo. Pero qué tranquilidad saber que Él intercede por mí. El himno es viejo, dice, aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Débil soy y no muy fiel, Él me sostendrá. Cristo me tendrá, pues su vida le costé, y Él me sostendrá. Aunque fálteme la fe, por momentos desespera. Job le dice a los amigos, ¿van a hacer caso de las palabras de un desesperado? ¿Estaba desesperado? Bueno, hermano, el Señor está intercediendo por vos y por mí, aunque no lo puedas entender. Y si vos no sabés lo que me está pasando, seguro, yo no lo sé. Dios sí, el Señor lo sabe, el Espíritu Santo también, y está intercediendo a favor tuyo y a favor mío.
Pasamos al capítulo 9 y se nos va el tiempo. Del 12 al 14, el capítulo 9, lo leemos del 11 para entenderlo mejor. Estamos repasando muy brevemente la carta que hoy terminamos. Dice el verso 13, capítulo 9, verso 13 de Hebreos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cosa que se hacía antes. Cuando se pecaba en el Antiguo Testamento se ofrecía algún animal de acuerdo a las instrucciones del ceremonial judío. Bueno, y esto era eficaz. La gente se la declaraba limpia con la sangre de los machos cabríos, la ceniza de la becerra. Si esto funcionaba, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Si aquel ceremonial del Antiguo Testamento que se hacía a través de animales funcionaba, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo limpiará nuestras conciencias. En el Antiguo Testamento se cubrían los pecados, pero la conciencia quedaba como quedaba. La sangre del Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y limpia nuestras conciencias. Quita la culpa. La conciencia culpable es un tormento. Hay gente que se suicidó por la conciencia culpable. Bueno, el Señor no solo que perdona los pecados, limpia la conciencia. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios vivo. Con una conciencia limpia, sin culpa. Aunque el diablo muchas veces se va a acordar, se va a esforzar por traerte a la mente algunas cosas de tu pasado. Lo hace. En una ocasión, dice el libro, que estaba el sumo sacerdote Josué, que no es el Josué que lo siguió a Moisés, era el sumo sacerdote Josué, y el diablo estaba a la derecha para acusarlo. Y Dios intervino y dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y le puso ropa limpia y le puso una mitra limpia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice Pablo en Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos? Y el diablo, hermano. Ese es el ministerio del diablo, acusar a los hijos de Dios. Dios quiera que nunca hagamos lo mismo. A veces nos acusamos uno contra otro, ¿no? Y estamos ayudando a quien no tenemos que ayudar. Bueno, ¿quién va a acusar a aquellos que Dios limpió, a aquellos que Dios justificó? ¿Te das cuenta la riqueza que tiene todo esto a favor tuyo y mío, de los hebreos y de nosotros? En este capítulo 9, y pasamos prontamente al 10 para leer el 23. Verso 23 del capítulo 10. Nos vuelve a animar diciendo, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel el que lo prometió. De vuelta, hermano, no bajes los brazos. Mantengamos firme, sin fluctuar. Fluctuar es subir y bajar. Con la madurez lo que se va alcanzando es cierta estabilidad. Hay gente que hoy está acá arriba, está en la gloria, mañana está en el tercer infierno haciendo una barbaridad. No. Mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Mantengámonos, hermano, que Dios nos dé la gracia de mantenernos, de no dudar a cada rato, de no subir y bajar, de la madurez que Dios nos da. Vamos terminando con el capítulo 11, versículo tan conocido, pero se adueña del capítulo, que dice el 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todas estas cosas que estamos diciendo son hermosas, pero tienen el requisito de fe. Cuando predicamos el Evangelio, a veces decimos, mire, Jesucristo es lo que usted necesita, salvando las distancias como el medicamento que usted lo va a salvar, pero si usted no lo toma se va a morir.
Bueno, hermanos, ya Dios preparó todas las cosas, pero si la gente no se arrepiente y lo recibe como lo tiene que recibir en su vida como Señor y Salvador, se va a morir y se va a perder. ¿Por qué? Porque no cree en lo que se le está diciendo, no lo toma, no lo apropia. Todo esto que estamos diciendo de fidelidad, tantas cosas, si nosotros no lo incorporamos a la vida, que eso es meterlo adentro, incorporarlo a la vida, no sirve. A ellos no les aprovechó, vuelvo a decir, no fue acompañado con fe, y lo más de ellos, Dios no se agradó. Capítulo 2, en el verso 1 y 2, el capítulo de la carrera, sigue alentando, diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente. Bueno, el Señor, hermano, el gran maratonista de Dios. Dejó el cielo, había una canción, se cantaba hace mucho, ¿no? Dejó el cielo, fue a la cruz y volvió a ascender, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bueno, despojémonos, ya lo habíamos visto no hace mucho. Corramos, hermano, corramos. Mucha gente abandona la maratón, largan 500, 600 personas, llegan 10. Se fatigaron por el camino, se tropezaron, un montón de cosas. Muchos hermanos abandonaron la carrera. Hermanos y hermanas, no perdieron la salvación. Están a un costado del camino, como ese burrito que el Señor mandó a buscar una vez. Estaba en un recodo del camino, ahí, y el Señor lo mandó a buscar. Hay muchos hermanos que quedaron al costado del camino, por un sinfín de razones. Pero acá nuevamente Dios dice, por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia, hermano, no viene de fábrica. La paciencia se consigue a través de la tribulación y los problemas. Finalmente, cerrando ya el día, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está todo dicho de alguna manera. Está la palabra. Está en nosotros apropiarla, apoyarnos en eso, hacerlo. El Señor es el mismo. Es el mismo que estuvo con los apóstoles, que abrió la cárcel de Pedro milagrosamente y se le cayeron las cadenas y la puerta se abrió. Bueno, es el mismo que estuvo con Esteban cuando lo estaban apedreando y el Señor, y Esteban miró y vio al Señor. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue tratando con nosotros y un atributo maravilloso de Dios, la inmutabilidad. Dios no cambia. Quiera Él que nosotros tampoco. Si Dios lo permite, comenzaremos luego, el otro jueves, con las parábolas, formas de enseñanza que tomó el Señor Jesús para hablar de distintos temas. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos volvemos a ver, Dios mediante, el día jueves.